Sean bienvenidos. Abrimos nuestra Biblia. Acompáñenme por favor en 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios capítulo 12. Bendecimos el nombre de nuestro Dios y damos honra y gloria al Señor porque nos permite poder estar aquí por su gracia y su misericordia. 2 de Corintios 12, ¿lo tiene conmigo? Capítulo 12, vamos a estar en el versículo 9 y 10. El Señor hoy nos tiene el Señor esta palabra para edificación de nuestra vida. Cuando usted lo tenga me dice amén, por favor. Y damos la bienvenida también a los hermanos que nos escuchan por los medios. Que Dios bendiga su vida y que juntos atendamos la palabra y obedezcamos lo que Dios dice. Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, 2 de Corintios 12, versículo 9 al 10. Y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Versículo 10. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Damos gloria y honra al Señor por lo que el Señor nos permite. Y rápidamente quiero entrar con usted, hermano, en este pensamiento que el Señor nos tiene hoy. La pregunta, ¿verdad?, que nosotros, hermano, a veces nos podemos hacer, ¿verdad?, es que ¿por qué es que Dios se fijó en mí? ¿Verdad? ¿Por qué es que Dios puso su mirada en mí? Siendo yo alguien que estoy ¿verdad?, lleno a veces de errores, de equivocaciones, de debilidades. Pero ¿por qué Dios se fijó en mí? ¿Usted no se ha preguntado alguna vez eso? ¿Por qué Dios, si ¿verdad?, le fallamos, nos equivocamos, estamos llenos de debilidades? ¿Verdad? Podríamos mencionar nosotros acá cuántas debilidades enumeramos, ¿no? Y podemos decir, hacer un listado, cuáles son sus debilidades, ¿verdad? Podemos decir una debilidad, por decir algo, ¿no?, que el hombre pueda tener es la ira, ¿verdad? También es una obra de la carne, pero por decir que una persona facilito se molesta y se incomoda, no debería de ser así, pero es parte, ¿verdad?, de esa debilidad humana que no resiste con cualquier pequeñez, se pone enojado, se pone airado o airada. Entonces podemos enlistar muchas debilidades, pero ¿verdad?, Dios en su gran amor y misericordia se fijó en usted, ¿verdad? Se fijó en mí, porque qué ratos, hermano, ¿verdad?, si fuera por que Dios nos pagara conforme, ¿verdad?, como dice la palabra, nuestras iniquidades, ya hubiéramos nosotros desaparecido. Pero hoy, rápidamente, ¿verdad?, el tema que queremos desarrollar con la ayuda del Señor es el poder de Dios en nuestras debilidades. Diga conmigo, el poder de Dios en nuestras debilidades. Amén. El poder de Dios en nuestras debilidades. Hermano, a Dios le complace usar a los débiles. A Dios le complace usar a los débiles como usted y como yo. Y uno a veces dice: Señor, qué paciencia me has tenido. Señor, qué
qué amor el que me tienes, Señor, que siendo yo como soy, tú me usas, pero Dios dice, me complazco usar a los débiles. Aquí el versículo que estamos leyendo, ¿verdad? Aquí son palabras del apóstol Pablo, ¿verdad? Él tenía un aguijón en su carne. Y el Señor dice, bástate en mi gracia, o suficiente es mi gracia para ti, como lo es para nosotros también. Entonces dice aquí el apóstol Pablo que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades, ¿verdad? Cuando uno se pone a pensar eso, ¿cómo es eso? Que el poder de Dios se va a perfeccionar en mi debilidad, sí, porque eso es lo que hace Dios. Entonces todos, ¿verdad? Vuelvo y repito, tenemos un listado de debilidades que tenemos que dejar que el poder de Dios se perfeccione ahí. Señor, perfecciona tu poder en esta debilidad que tengo. Porque ciertamente tengo debilidades, pero si yo no voy delante de Dios, si yo no me expongo delante de Dios, y todo el tiempo voy a estar diciendo, es que fue una debilidad de la carne, entonces estamos excusándonos a pecar por una debilidad de la carne. Pero quiero que me entienda que Dios quiere perfeccionarse en esa debilidad. Quiere perfeccionarse a tal punto que hermano, esa debilidad está siendo, hermano, transformada por el poder del Señor. Que probablemente su debilidad era, hay un sinfín de debilidades. Probablemente la debilidad de alguien era el alcoholismo. Era esa área que no podía, pero ahora el poder de Dios se ha perfeccionado en esa persona, que ahora le da un asco, detesta eso, porque ahí vemos cómo la obra de Dios está siendo perfeccionada. Entonces, rápidamente vemos aquí en el versículo que leímos de 2 Corintios 12, dice que, hablando el apóstol Pablo, que él está viviendo momentos difíciles de persecución, está pagando un precio por, hermanos, seguir a Cristo, porque tenía un ministerio, ¿verdad? En este caso de apóstol, estaba, hermanos, siendo perseguido. Dice, por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones. Entonces, una debilidad de alguien es que lo insulten y usted se quede tranquilo. Pero hay creyentes que los insultan y rápido el viejo hombre salta, ¿verdad? Su carne nuevamente salta. Pero como estamos yendo delante de Dios, ahora eso ya no me molesta, porque el poder de Dios se está glorificando en mi debilidad. Entonces, si le pregunto a usted, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos, por decir, ¿verdad? Disculpe la palabra, tenemos un manojo de defectos e imperfecciones, ¿verdad? Pueden ser físicas, pueden ser emocionales, pueden ser intelectuales, pueden ser espirituales. Pero de una de otra manera, todos tenemos un sinfín de debilidades. Pero el punto principal aquí es que el poder de Dios quiere glorificarse en tu debilidad. Por eso es importante que nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, hermano, no podemos decir no puedo, no se puede. Yo traté, yo hice, yo quise, le hice la lucha, pero no pude. No, porque la Biblia dice que en Cristo todo lo podemos en Cristo, que Él lo fortalece. Dice usted conmigo, amén. Todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. El punto es que hay quienes no quieren, hay quienes, hermano, que se dejan dominar y llevar por sus debilidades y están hoy tal vez en una situación difícil, están hoy tal vez pagando las consecuencias
de haber, hermano, satisfecho esa debilidad. Entonces, por eso es importante que nosotros estemos constantemente delante de la presencia de Dios. Entonces, rápidamente, aquí estamos, hermano, hablando sobre 2 de Corintios, que si alguien, hermano, sufrió insultos, si alguien fue perseguido como un apóstol del Señor, si alguien, hermano, tuvo muchas privaciones, persecuciones y angustias, fue el apóstol Pablo. Pero todo esto, dice él, lo hice por amor a Cristo. Entonces, alguien pueda decir o alguien pueda preguntar, ¿verdad? Alguien pueda preguntar o decir, esto es lo que el precio a pagar por seguir a Cristo, por hacer su voluntad, por buscar el agradar a Dios. Claro que sí, cada quien en su nivel. En este caso el apóstol Pablo, ¿verdad? Un hombre de Dios. Entonces dice aquí en el versículo 10, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces ahí es donde Dios se complace. Cuando Dios se complace, mi amado hermano, en glorificarse en tu debilidad. Entonces, Dios tiene una perspectiva. Dios tiene una perspectiva diferente de tus debilidades y mis debilidades. Dios, su perspectiva es completamente diferente a la nuestra. Probablemente tú ves tu debilidad, ¿verdad?, como un desastre. Tal vez tú y yo miramos nuestra debilidad que no la voy a hacer. Pero Dios dice, y en esas debilidades específicamente o especialmente donde mi poder se va a mover, se va a glorificar en tu vida. Por eso es que dice la palabra de Dios que no es del que quiere, no es del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Por qué le digo este verso? Porque muchas personas tienen miedos, tienen temores, tienen vergüenza, tienen timideces que no los hacen salir adelante, que no los hacen, hermano, lograr lo que Dios quiere, porque se dejan vencer por esas debilidades. Y a veces dice uno, pero ¿cómo usted logró hacer eso? ¿Cómo usted logró hacer eso? Es que es Dios en todo esto. Dios es el que hace, Dios es el que pone el querer como el hacer, Dios es el que da la capacidad, Dios es el que levanta, hermano, al caído, Dios es el que usa al débil, Dios se perfecciona en la debilidad. Y después dicen, ¿cómo? ¿Dónde aprendió usted a hacer eso? Es que es Dios en esto. Si usted le pregunta a alguien, hermano, ¿cómo es que usted pudo llegar, como decir, a presentarse ante el público? Solo el que le digan a alguien, hermano, va a hablar 5 minutos frente al público, va a dar su testimonio, qué sé yo. Hay personas que ni se aparecen. Hay personas que les entra el pánico, el miedo, porque son cosas que los vencen. Entonces hay quienes, ¿verdad? Dios quiere glorificarse en esa debilidad. Entonces puedo enlistarle bastantes acá, ¿verdad? Que a veces hoy en día, muchos al adulterio le dicen debilidad. Muchos a la fornicación, al pecado sexual extramarital, le dicen una debilidad de la carne. Y eso no es debilidad, eso es un pecado. Es un pecado de muerte, si la persona no se arrepiente. Pero entonces muchos a veces lo han catalogado como debilidad. Entonces, vuelvo y repito, cada uno tenemos un montón de debilidades y Dios las conoce, Dios las sabe.
Pero Dios quiere que usted y yo voluntariamente vengamos delante de Él. Vengamos delante de su presencia. Aquí el apóstol Pablo tenía un aguijón en su carne. Y a veces de él digo, ya lo he pedido, ya lo he rogado al Señor, pero Él me ha dicho, bástate mi gracia, suficiente es mi gracia. Hay situaciones que nosotros queremos que Dios las quite, que Dios las arranque. Y a veces decimos, Señor, si tú me quitas eso, yo te voy a servir. Pues Dios dice, no la voy a quitar. Es mi gracia, bástate con mi gracia y sírveme, que mi gracia es suficiente y ponte a la orden de mi servicio. Entonces, por eso es bien importante, mis amados hermanos, que nosotros nos demos cuenta que estamos llenos de debilidades. Pero lo lindo y maravilloso es que el poder de Dios se quiere glorificar. El poder de Dios, hermano, va a perfeccionar esas debilidades. Entonces, Dios tiene una perspectiva diferente de tus debilidades. Y a veces uno dice, ¿cómo es posible que Dios me esté usando a mí si yo soy el menos indicado a esto? Yo soy el menos indicado para esto. Mire, ahí hay una fila de personas que son más intelectuales, que tienen una presentación mejor que yo, que son estudiosos, que tienen este título, que tienen lo otro. Pero ¿por qué a mí? Porque a Dios le plació. Sencillo. Dios le dio la capacidad, Dios lo levantó. Entonces decía Moisés, Señor, soy tartamudo. Señor, no voy a ir. Señor, ¿y qué voy a decir? Él se estaba excluyendo. Pero Dios le dijo, Moisés, di que el gran yo soy te envía. Pero más sin embargo Moisés estaba con eso, hermano. Estaba, qué sé yo, atemorizado, sabiendo de que lo estaban delegando para algo. Pero vemos cómo el poder de Dios se perfecciona. Entonces queremos nosotros que el poder de Dios se perfeccione en nuestra vida. Presentemos nuestras debilidades delante de Dios. Señor, soy débil de mis ojos. Rapidito, Señor, se van por otro lado. Señor, soy débil. ¿Qué sé yo? Podemos enlistar. Pero Señor, aquí están. Que tu poder se glorifique, que tu poder se perfeccione. Hay personas que son tan iracundos. Hay hombres y mujeres que son tan iracundos que rapidito se encienden, rapidito quieren hacer un gran problema, rapidito quieren, hermano, hacer un problema tan grande. Entonces, vayamos delante de Dios. Vayamos delante de Dios para que su poder se glorifique. Entonces, dice el Señor, es su palabra. Porque, vuelvo y repito, Dios tiene una diferente perspectiva de tus debilidades. Nosotros la tenemos de otra manera. Entonces dice aquí, hermano, el Señor, así como son tan altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más alto que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, cuando Dios tiene una perspectiva diferente, entonces nosotros pensamos de esta manera, pero no quiere decir que así es. Dios tiene, ¿verdad?, otra perspectiva. Uno dice, Señor, búscate a otro. Señor, olvídate de mí, Señor. Uno. Pero Dios dice, no. Yo con propósito eterno te he llamado, con llamamiento santo te llamé. ¿Por qué te excluyes? ¿Por qué te menosprecias? Entonces, porque la perspectiva de Dios es, quiero usar a aquellos que consideran, hermano, insignificante. Ahí es donde Dios se glorifica. Dios siempre, hermano, vemos ejemplos en la palabra, que Dios siempre busca, hermano, al insignificante, al olvidado.
al ignorado, al menospreciado, al que todo lo tienen, hermano, arrinconado. Pero Dios, su perspectiva dice, a ese voy a usar, a ese voy a levantar, al que todos lo miran como cualquier cosa. Pero hay otros, hermanos, que se creen la divina garza, dicen en mi país. Se creen muy acá, hermano. Y Dios dice, no. Yo me complazco, dice Dios, en usar a aquellos que los tienen en poco. Y ejemplo de esto es, David estaba allá en el monte, olvidado, olvidado, ignorado, menospreciado por su padre y por sus hermanos. De hecho, dice la Biblia que el Señor le dijo al profeta Samuel, me vas a ir a ungir al que va a ser rey de Israel. Y vas a ir a la casa de Isaí, y ahí está el que tú me vas a ungir. Pero ¿cómo estaba, hermano? ¿Cómo estaba aquel que iban a ungir como nuevo rey de Israel? Menospreciado, olvidado e ignorado. Y la Biblia dice que Samuel llegó, hermano, llevaba un shofar, un cuerno cargado de aceite, el profeta de Dios. Y cuando salió el primer hijo de Isaí, lo vio galán, dicen en El Salvador, ¿no? Galán lo miró. Dijo, este es. Y le dijo Dios, no, este no es. Salió el otro, hermano, bien opuesto el hombre, no. Hasta que el Señor le dijo, Samuel, Samuel, tú miras como miran los hombres. Tú miras lo de afuera, pero yo miro el corazón. No está aquí. Entonces, hermano, le estoy relatando casi todo lo que aconteció acá, pero ¿a qué lo quiero llevar? Que allá estaba David. Tendrás otro hijo. Hay alguien que está allá, que huele a oveja, a chivo, allá en el monte olvidado. Pues dijo el profeta, no nos sentaremos a la mesa si tú no, hasta que lo traigas aquí. Y ese fue el que ungió como rey. Entonces, ¿a qué lo quiero llevar? Nuestra perspectiva es muy diferente. Nuestra perspectiva es muy diferente completamente a la del Señor. Completamente. Entonces, por eso es que hay gente que se excluye solo y dice, no, yo no, Señor, mejor búscate a alguien más que te quiera, que te va a servir mejor que yo. Pero Dios dice, no, mi poder se va a glorificar, se va a perfeccionar en tu debilidad. Señor, es que tú sabes que yo no puedo ni hablar. Tú sabes, Señor, que yo soy así. No importa. Entonces Dios, mi amado hermano, su perspectiva es muy diferente. Entonces Dios nunca le impresiona. Mire, a Dios nunca le impresiona la autosuficiencia. A Dios no le impresiona a aquellos hombres que son capaces, aquellos que se creen, hermano, que lo saben todo, que todo lo pueden. Mire, si supieran lo que yo tengo, los títulos que yo tengo, los trofeos que he alcanzado, todo me he recorrido el mundo entero. A Dios no le impresiona la autosuficiencia del hombre. Porque Dios, escuche conmigo, Dios llama a gente que está incapacitada para Dios capacitarlos. Dios llama a gente incapacitada para capacitarlos para la obra de Él, para que toda la gloria y la honra sea para Él. Entonces, pero hay gente o hay hombres, hay mujeres que se creen autosuficientes y dicen, mire, yo tengo este título. Hace unos días atrás me sorprendí, ¿verdad?, con cierto personaje que hasta digo, Señor bendito, Dios nos libre todos de esos personajes. Y dice, mire, aquí vengo con mis títulos. Tengo esto otro, y hasta una placa traía del sheriff. Y es que y cuando uno se da cuenta y sabe, hermano, el antecedente que trae esa persona, y uno dice, Señor, ¿verdad? Esto es el desastre. ¿Sabe qué hace? ¿Sabe qué pasa, hermano? Ese es el desastre que hacen los mismos hombres. Los mismos hombres le dicen, usted está capaz ya. Usted está capacitado.
se le enseñó esto, se le instruyó esto. Usted ya tiene este título, usted vaya y haga esto. Los mismos hombres son los que lo levantan. Los mismos hombres son los que lo ponen. Pero Dios no tiene que ver nada en eso. Dios no tiene que ver nada en eso. Y por eso que ese es el desastre que hacen los hombres. Pero cuando Dios mira a alguien allá que no sabe nada, pero Dios dice, yo me voy a glorificar, me voy a en tu debilidad. ¿Eres poco de palabra? Sí, Señor. Eres penoso, te da vergüenza. Te voy a quitar todo eso porque eso no viene de mí. Voy a hacerte un hombre, una mujer capaz, que te voy a instruir, te voy a dar dones, te voy a dar talentos, te voy a dar capacidades para que la gloria solo sea para mí. Que cuando te tengas que gloriar, gloríate en conocerme y entenderme, dice la Biblia. Si alguien se va a gloriar en Dios, en el Señor, es en entenderlo a Él y en conocerlo. Y nada más. Pero no, hermano, porque decir yo llegué hasta aquí, porque, hermano, empieza la gente a dar su discurso, a dar su listado, hermano, de títulos, de lo que han alcanzado. Eso queda bien allá donde está la alfombra roja, en Hollywood. Ahí sí, ¿verdad? Porque esa es la vanagloria del hombre, la vanagloria del mundo. Entonces Dios, recuerde, tiene una perspectiva diferente a la de nosotros. Entonces, Dios no está viendo tus fortalezas. Dios no está viendo tus fortalezas, sino nuestras debilidades. Dios no está viendo tu fortaleza. Porque ese es el problema del hombre, que se enorgullece. Es que, mire, yo no soy como yo tengo esto y esto y esto. Pues Dios dice, de nada me sirve lo que tienes, absolutamente. No me sirve porque te estás gloriando, te estás enorgulleciendo, te estás ensoberbeciendo. Entonces, por eso Dios no busca la fortaleza, sino la debilidad del hombre. Mire qué tremendo Dios, ¿verdad? Qué tremendo que el hombre no. El hombre, hermano, levanta y hace destrozos y le dice, váyase, usted es llamado a las naciones. Hermano, un famoso dicho que les ha salido: Dios te llama a las naciones. Y dice el Señor que tu iglesia va a reventar. El que va a reventar es Él, hermano, porque eso es mentira. Es mentira. Entonces los hombres levantan, pero Dios no tiene nada que ver ahí. Entonces, rápidamente, a Dios nunca le impresiona la autosuficiencia del hombre, ni la fuerza del hombre. Dice la Biblia, no es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. Entonces aquí, el punto principal, mi amado hermano, es que todos nos identificamos acá porque tenemos debilidades. Y entonces uno puede decir, Señor, ¿verdad? Tú me usas acá, pero cuando yo vengo a mi casa o tengo que enfrentar una situación, tengo esto, Señor, por favor, Señor, perfecciona tu poder en mí. Le puedo dar otra, qué sé yo, otra debilidad de las muchas que hay, que a veces el hombre es falto de carácter. Hay hombres que son faltos de carácter y cuando tienen que confrontar algo, mejor se esconden. Mejor, hermano, lo evaden, no quieren confrontarlo. Y eso dice, no, pero ¿cómo es posible? Si tú eres el hombre, si tú eres la cabeza, entonces tú eres el que tienes que hablar, arreglar esta situación. Sí, pero, ¿verdad? Hay cobardía. Entonces, Señor, perfecciona tu poder, porque tú me pusiste como cabeza, ¿verdad? No para que esté de cabeza, o sea, sino que sea cabeza. Entonces, hay mucho, hermano, hay que hablar sobre eso. Pero entonces Dios se quiere perfeccionar. Entonces, rápidamente, a Dios, mire qué palabra esta. A Dios le atraen. A Dios le atraen los débiles y los que admiten serlo delante de Dios. Los que admiten serlo, Señor,
soy débil, no sé nada, Señor. Aunque conozco, sé, tengo experiencia, pero eso eso no es nada, Señor. Yo soy débil, Señor, enséñame. Señor, sígueme capacitando, sígueme instruyendo, Señor, porque experiencia yo puedo tener. Entonces yo puedo conocer, ¿verdad? O trazar un mensaje así y así, y puedo formar un tema, pero eso no es, ¿verdad? No es que yo sea capaz. Claro, tengo que poner diligencia a lo que hago, pero lo que estamos viendo aquí es que Dios le atrae, hermano, a aquel hombre que reconoce su debilidad. Y mire lo que dice aquí, en este versículo, y quiero ir con usted también, este verso de la palabra, rápidamente, quiero que vaya conmigo a 2 Corintios, 2 Corintios 13 y versículo 4, 2 Corintios 13, 4. Porque ciertamente Él fue crucificado por debilidad, pero vive por el poder de Dios. Así también nosotros somos débiles en Él. Sin embargo, viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Entonces, cuando se está hablando de debilidad, hermanos, se está hablando de este cuerpo frágil. Porque dice aquí el versículo, hermano, porque ciertamente Él fue crucificado por debilidad, pero vive por el poder de Dios. O sea, aparentemente los hombres hicieron lo que se les dio la gana con Él, crucificándolo en la cruz. A ver, si dices que eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Dice que no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Lo golpeaban, le pusieron la corona de espinas, se burlaban de Él. Repartieron su vestuario. Y entonces ahí dice el versículo, mi amado hermano, porque ciertamente Él fue crucificado por debilidad. Pues llegó hasta la cruz. O sea, por debilidad, porque Él estuvo en este cuerpo. Estuvo en un cuerpo, pero sin pecado. Pero ¿qué dice más adelante? Pero vive por el poder de Dios. Pero vive por el poder de Dios. Entonces, mis amados hermanos, somos hombres y mujeres que tenemos debilidades, y a veces esas debilidades, si nosotros no vamos delante de Dios para que Él la fortalezca y la perfeccione, esas debilidades me pueden llevar a mí nuevamente al cautiverio, a la esclavitud, me pueden llevar al desenfreno, me pueden llevar aún hasta la misma muerte. ¿Por qué? Porque, hermano, es de nosotros presentar, es que tengo esta debilidad, dice hermano. Todavía me gusta fumar, hermano, allá solito en lo secreto, echo humo. En la iglesia soy un santo. En la iglesia soy un santo inmaculado. Soy una santa. En la iglesia es una santa. No mata una mosca. Qué hermosa la hermana ese, ¿verdad? Qué linda la hermana. Pero nomás llega a la casa, se suelta la lengua, maldiciendo, injuriando, diciendo hasta palabras vulgares. Señor, tengo esta debilidad. Pon freno a mis labios y pon guarda a mi lengua, o guarda mi lengua, como sea. Pero el verso dice, pon guarda a mis labios y freno a mi lengua. Entonces hay quienes no tienen eso. Y el hermano se oye y dice, pero sí, se ve que no mata una mosca. Pues sí, pero tiene esto. Y esto lo lleva a meterse en problemas porque difama, porque murmura, porque levanta falsos. Pero como no puso su debilidad delante de Dios, lo puede consumir. Entonces dice aquí, hermano, el versículo dice, porque ciertamente Él fue crucificado por debilidad, pero vive por el poder de Dios. Así también nosotros somos débiles en Él. Hermanos, somos débiles. ¿Sí o no? A veces le dicen, a ver, ¿dónde está tu Cristo, pues? A ver si Él te va a ayudar ahorita. Pareciere, ¿verdad? Que estamos, hermano,
a la disposición de la gente. A ver, órale a Dios a ver si ahorita te cae del cielo algo. Se burlan. Entonces, dices tú que eres santo. ¿Dónde está la aureola? ¿De dónde, santo? ¿Cuál? Entonces, a veces, hermano, la gente dice, somos débiles en Él. Sin embargo, viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Entonces, cuando el Señor se está moviendo, se está glorificando en tu debilidad, ahí es donde Dios se quiere manifestar. Ahí es donde Dios se quiere glorificar. Hay quienes, hermano, que tienen, hermano, el ego bien, hermano, bien alto y quieren estar siempre así, hermano, nunca se humillan. Puede ser, hermano, decir, Señor, entrego esto porque esto no me está ayudando. Entonces dice aquí, Dios no, hermano, no mira tu autosuficiencia, absolutamente. Entonces, a menos que vengamos delante de su presencia. Y dice, 1 Corintios 1:27 dice, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a quienes, a los fuertes, a los que se creen muy acá, a los que lo saben todo, a los muy estudiosos, a los que dicen que no necesitan de Cristo, a los que dicen que ellos están bien, ellos, hermanos, se autojustifican, que ellos no son como los demás. Pero dice aquí el versículo, 1 Corintios, dice, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Tus debilidades y mis debilidades no son un accidente, hermano. No son un accidente. Dios, escuche bien, Dios deliberadamente las permitió o las permite en tu vida con el propósito de demostrar su poder a través de tu persona y de mi persona. Pablo acá, un hombre de Dios, perito arquitecto, que fue llevado, hermano, al tercer cielo, vio cosas que no le permitieron hablar, experiencias maravillosas y gloriosas, pero más sin embargo, él tenía esto, hermano, un aguijón en su carne. Entonces hay situaciones que Dios no las va a quitar, yo no sé cuáles, pero Dios no las va a quitar si nos dice, Señor, es que tú me has pedido que lo quites. 3 veces he rogado al Señor que me quite esto, pero no va a pasar. Entonces hay cosas que Dios no las va a quitar, sino que Dios dice, bástate mi gracia. Señor, a veces hay oraciones que Dios ni las escucha ni las va a responder. Dios, hay oraciones que ni las oye ni las va a responder. Señor, ¿te llevas a esta mujer o te la mando? Porque yo no la aguanto. Pero eso es lo que tú escogiste. Eso es lo que yo elegí. Entonces, ¿qué debo de hacer? Bástate mi gracia. ¿Pero cómo, Señor? Cuando me esté gritando, ¿le meto 2 buenos? Y que se esté tranquila. No. Bástate mi gracia. Sométete más. ¿Qué sé yo? Por decir algo, ¿verdad? Señor, ya no aguanto esta vida. Solo sufrir y sufrir. Sufrir me tocó a mí en esta vida. Llorar es mi destino hasta el final. ¿Ah? ¿Verdad? Hay gente que solo quejándose pasa. ¿Por qué a mí, Señor? Soy tu sierva, soy tu siervo, soy tu ungido, Señor. Y Dios dice, bástate mi gracia, porque mi poder se quiere glorificar en tu debilidad, pero tú no lo has visto. Tú no te has dado cuenta. No te voy a quitar eso. Es de más que lo pidas. Es de más. Ahí te puedes estar el milenio entero. No lo voy a hacer, por decir algo, ¿no? Dios dice, bástate de mi gracia. Suficiente mi gracia en esa debilidad. Señor, es que este carácter, yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Yo así soy, así nací y así voy a morir. Bueno, cuando el hombre se cierra en su terquedad, ni Dios lo puede sacar de ahí. ¿Sí o no? Cuando el hombre, hermano, se encierra y se pone terco y necio, ni Dios lo puede sacar de ahí. Pero qué tan fácil es, hermano, humíllese.
Hermano, reconozca, Señor, esta es mi debilidad. Señor, este es mi problema. No, yo no. Siga, dele, sígale. Allá en la esquina don Sata lo va a encontrar y le va a decir que bueno, sigue así. Entonces es importante, ¿verdad?, que nosotros nos demos cuenta que Dios no le impresiona nuestra autosuficiencia, ¿verdad? A Dios no le impresiona. Lo que le impresiona a Dios es un corazón contrito y humillado. Es alguien, hermano, por eso Pablo, el perito arquitecto, ¿qué dijo Pablo? Dijo 3 cosas, dijo Pablo, por conocer a Cristo. Pablo fue creado a los pies de Gamaliel. Pablo era fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, intachable. Él era un hombre celoso de la ley. Ese hombre sí se apegaba a lo que creía. Pero ¿sabe qué? Cuando tuvo la experiencia que el Señor se le apareció, ¿qué dijo Pablo en el transcurso de su ministerio? Primero dijo, todo lo tengo por basura. Después dijo, todo lo tengo por pérdida. Y lo tercero dijo, todo lo tengo por estiércol, por conocer a Cristo. Todo lo que él conocía y sabía. Si alguien, hermano, era preparado, erudito, sabía de tu hermano todo esto, el apóstol Pablo, pero dijo, todo eso lo tengo por pérdida, por conocer a Cristo. Hay quienes, hermano, que se enorgullecen de que soy esto y tú Tito y esto. Qué bueno, pero delante de Dios eso no le va a servir, porque Dios, mire, le complace, a Dios le complace y le atraen a aquellos, hermanos, que reconocen su debilidad. Entonces Dios dice, a este voy a perfeccionar, a este voy a fortalecer. El poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Entonces Dios dice, aquí voy a obrar, aquí me han permitido. ¿Por qué? Porque ha reconocido esta debilidad. Entonces yo me voy a glorificar. Pero mientras el hombre se crea autosuficiente, nada de eso va a pasar. Yo sé cómo salir de esto, hermano. Yo sé cómo arreglar este problema. Déjeme a mí, yo arreglo esto. Pues ahí se va a quedar. Entonces, Jesús consideró el reconocimiento de nuestras necesidades cuando, hermano, cuando él dijo este verso en Mateo 5:3. Jesús consideró el reconocimiento de nuestras necesidades como un atributo de los pobres en espíritu. Esta, hermano, actitud o esta condición es la que bendice al hombre cuando reconoce su condición, su pobreza delante de Dios. Cuando dicen, Señor, si tú no me ayudas, yo estoy perdido. Si tú no me auxilias, Señor, estoy perdido. Entonces, cuando alguien dice, soy pobre en espíritu, aunque tenga experiencia, aunque tu hermano haya tenido, un recorrido muy largo, que siempre, hermanos, esté necesitado delante de Dios, que no se crea autosuficiente, porque eso le desagrada a Dios. Entonces, si Dios usó a personas, hermano, si Dios solo usara personas perfectas, nada sería hecho, hermano, por el poder de Dios. Escucha bien conmigo eso, ¿verdad? En este caso, si Dios dijera, voy a usar solo a personas perfectas, ¿verdad? Entonces, todo lo que venga de parte mía, pues no me van a dar la gloria, porque estas personas son perfectas, no se equivocan, no cometen un error, no tienen debilidades. Entonces, eso es vuelvo y repito, eso es para el mundo, eso es para, hermano, allá donde les dan un Oscar, allá donde los premian, hermano, por ser el mejor artista, el mejor acá y allá. Eso es en el mundo, pero no, hermano, para nosotros como los hijos de Dios que somos. Entonces, voy terminando por el tiempo. No todos
somos súper inteligentes y talentosos. ¿Dice usted conmigo amén? ¿Verdad? No todos somos súper talentosos y súper inteligentes. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos limitaciones, ahí es donde uno se da cuenta y dice: Dios, yo quiero que tú me uses. Yo quiero que tú me uses, Señor. Yo quiero disponerme en tus manos. Porque cuando, hermano, el hombre se siente capaz para hacer las cosas, Dios dice: bueno, hazlo pues. Tú lo quieres hacer, hazlo. No, nadie lo va a detener. Entonces, para ir terminando, debemos reconocer nuestras debilidades. Debemos reconocer nuestras debilidades y debemos de admitir nuestras imperfecciones. Debemos, hermano, reconocer nuestras imperfecciones. Pero hay personas que no les gusta reconocer. No les gusta reconocer. Los demás están mal. Los demás tienen muchos defectos. Los demás, hermano, cometen más errores, pero él o ella no. Yo estoy bien, hermano. ¿Verdad? Yo estoy bien. Entonces ahí es donde el hombre se enorgullece. Ahí es donde Dios no puede hacer nada. Entonces dejemos de pretender que tenemos todo bajo control. Y debemos ser honestos con nosotros mismos. Debemos de reconocer, hermano, ¿verdad? Decir: Señor, a estas cosas no están caminando bien. Esto no está, Señor, en orden. Yo reconozco. ¿Y qué tengo que hacer? Cuando reconozco, entonces Dios nos auxilia y nos ayuda. Pero a veces hay cristianos que toda la vida, hermano, están bien. ¿Ah? Toda la vida están bien. Y se han aprendido dichos, ¿no? Hermano, ¿cómo está? Bendecido y en victoria. ¿Usted ha escuchado eso? Está bien el contestar así, pero cuando realmente sea verdad. Cuando sea verdad hay que decirlo. Pero repetirlo como loro todo el tiempo, bendecido y en victoria, dice, y es un mentiroso y es un tramposo. ¿Cómo así? Entonces no, tenemos que saber, hermano, si sabe que, ¿cómo está, hermano? ¿Usted en problemas, hermano? Le pido por favor que ore por mí. Le ruego por favor que si usted se acuerda en sus devocionales de mi persona, ore por mí, hermano. Estoy pasando un momento triste, estoy pasando un momento difícil, estoy pasando una necesidad. Eso es lo honesto que debemos de contestar. Eso es lo que debemos decir. Entonces, ¿por qué? Porque reconocemos nuestras imperfecciones y nuestras debilidades. Reconocemos, ¿verdad? Una de nuestras imperfecciones no es para todos, ¿no? Para algunos. Una de nuestras imperfecciones es que no estamos conformes con la estatura que tenemos. Una de nuestras imperfecciones puede ser que no estoy conforme como soy. Hubiera querido nacer en París. Yo no sé por qué nací allá. A veces hay gente que siempre está inconforme, ¿no? Ay, hubiera querido nacer rico, hombre, para poder viajar a todo el mundo y conocer, pero no fue así. Entonces, hay que reconocer nuestras imperfecciones. Yo hubiera querido tener ojos azules, ojos verdes. No, hombre, gocémonos y alegrémonos como nos hizo Dios. Acéptese tal y como es. Uno, así como usted fue creado, no hay otro igual como usted. Usted es especial. Usted es especial. Nadie se parece a usted, porque así le plació a Dios. Entonces, pero cuando hay gente que está inconforme, ay, tengo esta imperfección, tengo esta otra imperfección, siento que la nariz la tengo muy grande, me la voy a reducir. Y se van a hacer cirugía. Usted lo sabe, eso que pasa hoy en día. Muchos dicen: es que los párpados se me están cayendo, me voy a ir a hacer una cirugía. Y es que, hermano, dice, me voy a poner esto y lo otro. Entonces, hay que aceptarnos tal y como Dios nos hizo, ¿verdad? Gracias a Dios que
Estamos llegando a la edad que Dios nos permite. Alégrese, gócese. Cuando se vea un poquito arrugado, diga gracias, Señor. Eso es señal que ya viví unos años y le doy gracias a Dios para que lo vean mis hijos, que lo vean mis nietos, ¿verdad? De que ya he pasado, he recorrido un tiempo. ¡Reconoce! Pero hay gente que no quiere pasar de la misma edad. Hermano, ¿cuántos años tiene? Le preguntaron hace 15 años. ¿Cuántos años tiene? T5, dice. ¿Cómo así? T5, ya va llegando a los 65 y quiere tener 35. No le gusta reconocer su edad. Ay, no diga la edad, hermano, me da pena, me da vergüenza. Pero ¿por qué, hombre? Dale gracias a Dios que estás llegando ahí. Hoy en día, hermanos jóvenes, ni a los 25 años están llegando, se están muriendo por tomar malos caminos, malos consejos. Y si usted cuando le pregunta, hermano, ¿cuántos años tiene? Para la honra y gloria de mi Señor, tengo 60 años, gracias a Él. Y espero que Él me permita vivir otros 30 años más. Yo no lo sé. Pero hay gente que solo escondiendo la edad pasa. Entonces, reconozca su debilidad. Reconozcamos, hermano. Entonces, por eso a Dios le agrada que nosotros, hermanos, reconozcamos nuestras debilidades y admitamos nuestras imperfecciones. Entonces, no todos somos perfectos. Cosas que a usted le gustan, no le gustan a la otra persona. A usted le gusta, le encanta. Uy, pero la otra persona dice, qué nasty, qué feo lo que se come el hermano, la hermana. Le gusta, uy, pero a otros no. O sea, entonces debemos de aceptarnos tal y como, decir, hermano, buen provecho, pero lejos de mí. Buen provecho, pero no se me acerque, porque eso me revuelve el estómago. Entonces, rápidamente termino, hermano. Hay mucho que hablar sobre esto. A Dios, hermano, no le detienen nuestras limitaciones. Señor, no puedo hacer esto. No digas no puedo. Para eso estoy aquí, para capacitarte, para que te des cuenta que yo soy el que estoy obrando en tu vida, para que no te olvides que es mi poder el que se está perfeccionando. Entonces, Dios, hermano, disfruta de poner su poder en nuestra vida. Dios disfruta cuando le permitimos. Entonces, vuelvo y repito, estamos llenos de debilidades, de imperfecciones. Entonces estamos llenos. Hay gente que tal vez por su debilidad o por su imperfección le cae mal ciertas cosas o ciertas personas. Y dice, es que no soporto yo mirar eso. No soporto mirar a esa persona. Es que, pero no quiere decir que a todo le va a caer mal a esa persona. Simplemente es una debilidad. Mejor presenta tu debilidad delante de Dios. Tienes un problema, deja que el Señor se glorifique ahí. Pero no podemos generalizar de que, hermano, porque a aquel le cae mal, a mí también me va a caer mal. No, de ninguna manera. Por eso es importante, mis amados hermanos. Entonces, dice Dios nos usará. Dios nos usa o nos usará si le permitimos trabajar por medio de nuestras debilidades. Mire qué tremendo. Dios nos va a usar o nos usará si le permitimos nosotros, hermano, que Él trabaje en nuestras debilidades. Entonces hay gente que mejor, mire, prometo que ahorita sí termino. Hay gente que dice Proverbios que por no exponer sus debilidades, por no dejar que el poder de Dios se glorifique en sus debilidades, se aísla, se aparta, hermano, y como que se encueva. Y entonces dice Proverbios, el que se aísla su propio mal busca, su propia destrucción busca, el que se aísla por no querer reconocer. Entonces puede ser una debilidad de eso. Hay gente que no le gusta estar, hermano, convivir con las personas. No le gusta socializar, solo apartado o apartada quiere estar. Ay, es que yo soy así. Deje esa debilidad, póngalo delante de Dios. Dios nos hizo para ser personas comunicativas, que convivamos, que seamos sencillos, humildes. Pero ay, es que a mí me gusta estar alejado. Deje eso, porque eso lo puede llevar a
a daños en su propia vida. Entonces dice aquí rápidamente, Hechos 14:15, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. ¿Por qué está diciendo este verso? Porque la multitud que escuchó a Pablo lo querían idolatrar. Lo querían idolatrar. Mire lo que puede hacer, hermano, a alguien que porque escuchó el mensaje de parte de Dios. Esta gente no conocía la verdad, no conocía del Señor. Ahí estaba Pablo predicando, ya lo querían idolatrar porque esa era la práctica de ellos. Que tal vez alguien les hacía un milagro o alguien, hermano, les traía algo diferente. Pensaban que, hermano, venían de parte de otros dioses, qué sé yo, y lo querían idolatrar. Entonces, cuando tú te des cuenta que Dios se está glorificando en tus debilidades y está perfeccionando en esas debilidades, nosotros debemos, hermano, enseñarle a otros y decir, hermano, no te pongas así. ¿Verdad? Yo estuve así, yo estaba así, pero el Señor se ha glorificado en mi debilidad. Vuelvo y repito que hay tantas debilidades que tenemos que ir constantemente delante de Dios. Entonces debemos alegrarnos por nuestras debilidades. Y vuelvo aquí al verso que leímos, 2 Corintios 12:9. Dice, el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces ahí es donde el Señor se glorifica. Queremos que Dios se mueva, queremos que el Señor se glorifique en nuestras debilidades, vayamos delante de Él. Entonces es importante, nuestras debilidades también nos animan al compañerismo entre los hermanos. Nuestras debilidades, hermano, nos anima a que por nosotros, cuando ya las exponemos delante de Dios, poder tener comunión con los hermanos. Ya no nos alejamos. Entonces, por eso es bien importante, mis amados hermanos, que nosotros reconozcamos. Haz la lista de tus debilidades. Haz la lista de tus imperfecciones y ya no te excluyas. Ya no te menosprecies. Decir, es que yo soy así, hermano. No, Dios no te hizo así. Dios no te hizo así. Nosotros nos metemos ideas, cosas. Acuérdese que el versículo dice que los pensamientos míos no son los pensamientos de ustedes, mis caminos son más altos, mis pensamientos son muy diferentes. Entonces mucha gente se cierra y dice que así soy yo y yo no voy a cambiar. Entonces, esa persona que se cierra a eso, hermano, ni Dios lo puede sacar de ahí, a menos que voluntariamente se exponga delante de la presencia de Dios. Entonces, es importante, ¿verdad?, que nosotros nos demos cuenta qué tanta sinceridad, hermano, qué tanta sinceridad nosotros tenemos delante de Dios. Y que no tengamos pena, no tengamos, hermano, temor de decirle al Señor nuestras debilidades. Y Dios está dispuesto a glorificarse. Señor, mi debilidad es esto. Señor, mi debilidad es esto otro. Señor, mi debilidad es esto. Y Dios quiere glorificarse. ¿Por qué no vemos, hermano, el poder de Dios manifestándose en nuestras vidas? Porque muchas veces nos creemos autosuficientes. Muchas veces nuestro orgullo, nuestro corazón nos engaña. Engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas, dice la Biblia. Entonces, Pablo mostró su vulnerabilidad en todas sus cartas que él expresó a la iglesia. Pablo mostró sus debilidades de las hermanos de las iglesias donde él fue, mostró sus fallas. Le podría aquí, hermano, por el tiempo termino, solo le leo una de ellas, sus fallas. Pablo en Romanos 7:19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Decía Pablo en este verso, dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de bajeza? Pero gracias a Jesucristo. Pero él mostraba, hermano, era transparente. Hay quienes quieren cubrir sus debilidades en lugar de decirle, Señor, la hipocresía me está carcomiendo. Pero ¿sabe cómo la quieren ocultar? Con apariencias,
la quieren ocultar con la pared. Cuando miran a la persona que le cae mal, le hace una sonrisa así, hermano, hipócrita, pero por dentro se está consumiendo. Vayamos con el Señor. Ahí donde está, levante sus manos, hermano. Levante sus manos y dígale al Señor en esta mañana que nos auxilie, que nos ayude, Señor. Yo quiero, Señor, que tu poder se siga glorificando. Yo quiero llegar, Señor, a la perfección. Quiero llegar a la perfección, Señor. Quiero llegar, Señor, a hacer lo que tú dices. Quiero, Señor, llegar a lo que tú dices. Quiero llegar, Señor, a ser a la altura del varón perfecto, Señor. Porque tu poder es grande. Tu poder, Señor, es el que queremos que se manifieste en nuestras vidas. Padre, en esta mañana, Señor, los que estamos hoy acá, Señor, recibimos tu palabra. Aquellos que nos van a escuchar, Señor, donde quiera que nos escuche, reconoce tus debilidades. Reconoce, haz un listado de esas debilidades, de esas imperfecciones que Dios está dispuesto a glorificarse. Dios está dispuesto a perfeccionarlo en tu vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana, en esta hora, Señor, delante de tu presencia, Señor, nos exponemos voluntariamente, Señor, nos exponemos delante de ti para que seas tú manifestándote, Señor, en cada uno de nosotros. Todos los gigantes de Dios, fueron personas débiles. Todos aquellos que llegaron a la cima, a lo más alto, fueron débiles. Y bíblicamente nosotros lo podemos ver. Uno de ellos es Moisés. Moisés, con su temperamento, lo condujo a matar a aquel egipcio. Lo llevó a golpear la roca cuando se suponía que debía hablarle. Y rompió las tablas de los 10 mandamientos. No obstante, Dios transformó a Moisés en el hombre más manso de la tierra, según Números 12:3. Todos los gigantes de Dios han sido débiles, pero Dios ha perfeccionado su poder en sus debilidades. La debilidad de Gedeón era su baja autoestima y una inseguridad profunda. Sin embargo, Dios lo transformó en un varón esforzado y valiente. Hay mucho que hablar sobre esto, mis amados. La debilidad de Abraham era el temor, por lo cual él dijo que la que era su esposa, él dijo que era su hermana. David, otro, que llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios, pero él en su debilidad adulteró. Juan, uno de los arrogantes hijos del trueno, se convirtió en el apóstol del amor. Eso es lo que Dios hace cuando nosotros presentamos nuestras debilidades. Los gigantes de Dios han sido hombres débiles. Dios quiere que hoy tú y yo presentemos nuestra debilidad delante de su presencia, que continuamente la presentemos delante de Dios. Padre, gracias por este tiempo que tú nos has permitido estar aquí. Gracias por aquellos que recibirán tu palabra y que juntos pongamos por obra día con día. Que no, Señor, estemos peleando con nuestras propias fuerzas. Que no estemos peleando con nuestras propias fuerzas, sino que vengamos a los pies de Cristo para que tú nos levantes para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora, Señor. Sin tu luz mis ojos se oscurecerían, sin tu voz mi oído se marchitaría, sin tu unción divina un desierto yo sería, sin tu fortaleza
mi alma desfallecería. ¿Qué haría yo, Señor, sin tu ayuda? ¿Qué haría yo, Señor, sin tu fortaleza? ¿Qué haría yo, Señor, si tu mano me soltara? ¿Qué haría yo sin tu amor? ¿Qué haría yo, Señor, sin ti? Sin tu luz mis ojos se oscurecerían, sin tu voz mi oído se marchitaría, sin tu unción divina un desierto yo sería, sin tu fortaleza mi alma desfallecería. ¿Qué haría yo, Señor, sin tu ayuda? ¿Qué haría yo, Señor, sin tu fortaleza? ¿Qué haría yo, Señor, si tu mano me soltara? ¿Qué haría yo sin tu amor? ¿Qué haría yo, Señor, sin tu ayuda? ¿Qué haría yo, Señor, sin tu fortaleza? ¿Qué haría yo, Señor, si tu mano me soltara? ¿Qué haría yo sin tu amor? ¿Qué haría yo sin tu amor? ¿Qué haría yo sin tu amor? ¿Qué haría yo, Señor, sin tu ayuda? ¿Qué haría yo, Señor, sin tu fortaleza? ¿Qué haría yo, Señor, si tu mano me soltara? ¿Qué haría yo sin tu amor? ¿Qué haría yo sin tu amor? ¿Qué haría yo, Señor, sin ti? Padre, gracias en esta hora. Que tú sigas, Señor, obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Señor, gracias por la vida de tu pueblo, de mis hermanos. Gracias, Señor, por aquellos que escucharán esa palabra. Les bendecimos en tu santo y bendito nombre, y que todos atendamos a la palabra y seamos obedientes. Gracias por este tiempo que hemos estado aquí. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que siga fluyendo. Gracias, Señor, por la administración, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias por tu obra que es perfecta, Señor. Tu obra es perfecta, Padre. Señor, que nos expongamos voluntariamente delante de ti, Señor. Que vengamos voluntariamente delante de ti. Porque tú quieres, Señor, que nosotros decidamos, oh Dios, y que nosotros nos rindamos a tus pies, porque tú no obligas a nadie, Señor, sino que tú haces la invitación para que el hombre venga, Señor, voluntariamente. En el nombre de Jesús te damos a ti toda la honra y la gloria. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice:
Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga sus vidas y Dios les guarde. Amén.